Quisiera por favor que mantuvieran sus Biblias abiertas en este pasaje de Proverbios 3. Y no sé si lo dije bien la vez pasada, pero comprobé que en el país de México, en este mes de agosto, se le celebra como el mes de la Biblia, y en muchas iglesias pues hacen un énfasis en cuanto a la importancia de la Biblia, su estudio, su lectura, su reflexión, el memorizar, el empaparnos de la palabra de Dios. Y en el siguiente mes, en el mes de septiembre, aquí en Estados Unidos, muchas iglesias celebran eso, la Biblia y su importancia. Yo en la introducción estoy poniendo lo siguiente: la sabiduría bíblica se desarrolla en nuestra vida o en nuestras vidas por medio de pequeñas decisiones diarias. Solamente de esta manera desarrollaremos un carácter humilde y dependiente del Señor. Lo contrario de esto es la necedad. En nosotros está el decidir qué desarrollar, sabiduría o necedad. Debemos hacer a un lado la necedad y depender más de Dios. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? Y quiero enfatizar en lo siguiente: la sabiduría en el libro de Proverbios, en el libro de Deuteronomios y en otros de los libros bíblicos, la sabiduría bíblica es más que inteligencia, es más que tener un IQ o IQ alto. Es más bien ser sabios para tomar decisiones diarias. Y cuando hablo de decisiones diarias, estoy hablando de pequeñas decisiones en la vida. Si tú y yo aprendemos a depender de Dios y a tomar pequeñas decisiones guiados por Dios, entonces cuando vengan las decisiones grandes, cuando vengan las decisiones fuertes, ya tendremos un carácter desarrollado, un carácter que dependa de Dios. Si tú en las pequeñas decisiones buscas a Dios, pides sabiduría de Dios y te acostumbras a lo diario, a depender del Señor, entonces cuando vengan las decisiones fuertes, cuando vengan las decisiones difíciles, ya no costará tanto trabajo buscar a Dios, tanto trabajo depender del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro carácter, así como cuando hacemos ejercicios, aquellos que a veces nos procuramos caminar, yo he tenido semanas donde salgo a caminar, pero luego de repente vienen semanas en que dejo de caminar, pero no nada más camino, sino hago ciertos tipos de ejercicios para fortalecer piernas, para fortalecer los brazos, para fortalecer ciertas partes de mi cuerpo. Cuando lo dejo hacer y lo vuelvo a retomar, mi cuerpo protesta, mi cuerpo lo resiente, de tal manera que mi cuerpo me está diciendo: ¿sabes qué? Para que no te duela o para que no sufras conmigo, tienes que hacerlo diario o 3 veces por semana o lo más que puedas, porque si empiezas a perder ese ejercicio, cuando lo quieras retomar te va a doler, te va a costar trabajo. Así también es con la sabiduría. Si practicamos el tomar decisiones buscando la guía de Dios, buscando la dirección de Dios, entonces nuestro espíritu, nuestro carácter se acostumbrará a preguntarle a Dios, a depender de Dios, a buscar la iluminación de Dios, de tal manera que cuando vengan las decisiones fuertes, ya yo no batalle, ya no me duela el poner a Dios en primer lugar a mi propia voluntad o mi propio gusto. Por eso yo a este mensaje le titulé: ¿cómo obtener un carácter
desarrollado por la sabiduría. Ya tenía un montón de tiempo que no predicaba sobre Proverbios, pero esto está basado en Proverbios, y a diferencia de la lectura, yo voy a tomar desde el versículo 3 hasta el versículo 7 y voy a dar 4 pensamientos, saliéndome un poco de los 3 pensamientos que siempre comparto. ¿Cómo obtener un carácter desarrollado, un carácter fortalecido, un carácter acostumbrado por la sabiduría? Bueno, en este pasaje encontramos 4 pensamientos. El primer pensamiento es conociendo a Dios. Vean lo que dice el versículo 3 de Proverbios 3. Nunca permitas. Fíjese, está diciendo nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Vean, creo que este es uno de los pocos pasajes, o más bien el único pasaje donde la Biblia nos dice: átala a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Si yo busco otros pasajes en el Nuevo Testamento, no hay mucho que nos hable de amarrar, de atar, de sujetar algo de la palabra de Dios a nuestras vidas, ni tampoco de escribir en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento sí, lo que más se acerca a lo que está diciendo el escritor de Proverbios, lo encontramos en Deuteronomio, donde el Señor le dice que enseñarás esta ley a tus hijos. Y cuando en el camino, cuando estés en el campo, dice, las escribirás en tu frente y las pondrás, las colgarás en tu frente, delante de tus ojos. Y los judíos lo tomaban literal. Ellos agarraban pequeñas porciones de la Biblia, lo que le llamaban las filacterias, y las amarraban en algunas partes de su cuerpo para tener ese recordatorio de la palabra de Dios. Lo hemos visto en películas de personas judías. Los judíos ponen textos bíblicos en la puerta de su casa. Y cuando salen, tocan el texto bíblico, lo que está allí, muchas veces le dan un beso y salen encomendándose al Señor con la palabra del Señor. Los cristianos ya nos modernizamos un poco, no nos colgamos textos bíblicos, pero ponemos textos bíblicos en el refrigerador, en el horno de microondas, o en un espejo, o en el baño, o en diferentes lugares. Gracias a Dios por esa costumbre, o esa moda, o qué sé yo, de poner cuadros con textos bíblicos, en inglés o en español, y tenerlos en diferentes partes de la casa. Y cuando pasamos, o cuando nos sentamos, o cuando entramos al baño, o a la cocina, ¡pum!, ahí está el texto bíblico recordándonos la palabra del Señor. Y el otro pasaje que nos habla de escríbelo en la tabla de tu corazón, el pasaje que más se acerca es el pasaje de Jeremías. Jeremías, me parece, capítulo 30, 33, donde se nos habla de un nuevo pacto, y donde Dios le dice al pueblo: voy a poner mi ley ya no en tablas, sino en sus corazones. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Proverbios con estas palabras? Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandone. Nunca permitas esto. Átalas alrededor de tu cuello. Es curioso que la lealtad en el hebreo es la palabra Hesed. Ya hemos
escuchado, hemos visto materiales de Lifeway, hemos visto estudios de lo que es la palabra Hesed. La palabra Hesed se traduce como amor leal o como el amor de Dios. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios es tan leal que no importa si tú te enfrías, no importa si tú te apagas, no importa si tú te alejas, no importa si en un momento dado pierdes esa pasión o pierdes ese deseo por Dios, Dios se mantiene leal. Y el escritor de Hebreos nos lo recuerda. Si tú eres infiel, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que está diciendo es tu relación con Dios, que nada ni nadie la robe, que nada ni nadie la pague. Si es posible, dice, átala a tu cuello. Ahora, ¿qué tiene que ver el cuello? Piensa lo que quieras en un momento dado, pero pues el cuello es lo que une la cabeza con el resto del cuerpo, ¿no? Y si sujetamos nuestra vida al amor y a nuestra relación con Dios, pues yo creo que todo nuestro cuerpo va a estar bien. Y el corazón es el centro de nuestro ser. Entonces, lo que está diciendo el escritor de Proverbios es lo siguiente: conoce a Dios y sigue conociéndolo. Nunca dejes de conocer a Dios, nunca dejes de tener una relación leal con Él, una relación de misericordia, una relación donde día a día viva su misericordia. Ya la palabra del Señor nos dice, cada día nuevas son sus misericordias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Cada día es su misericordia. Estamos hablando de Proverbios capítulo 3 en la palabra del Señor. El Señor dice en Lamentaciones, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que Dios nos recuerda con este pensamiento conoce a Dios y sigue conociendo a Dios. Sigue conociendo a Dios. No te conformes con que ya sepas algo de Dios. No te conformes con que ya llevas algún tiempo caminando con Dios. Yo prácticamente este año que viene voy a cumplir 50 años de haber escuchado por primera vez el mensaje cristiano y abrazarlo. Yo era un jovencito distraído, un jovencito inquieto, un jovencito que andaba buscando en diferentes prácticas, en diferentes cosas, y cuando escuché el mensaje de Dios me abrazó, me cautivó y ya no me soltó. Y yo alabo al Señor porque en diferentes épocas de mi vida pues han habido altibajos, han habido tiempos buenos y han habido tiempos muy malos. Han habido victorias y han habido derrotas, pero algo de lo que no me canso es de conocer a Dios. Dice, de ser posible, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. No lo vamos a hacer literalmente. No vamos a hacer como algunas personas que se amarran versículos bíblicos en el cuerpo o hasta lo hacen, lo tatúan, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, es libre de hacerlo, pero lo que está diciendo el escritor bíblico, el escritor de Proverbios es amarra tu relación con Dios de tal manera que sea un recordatorio diario. Si quieres tener esa práctica de poner en tu puerta un texto bíblico o un mensaje antes de salir o cuando entres a tu casa, eso te va a recordar que hay un Dios que te acompaña, un Dios que te puede guiar, un Dios que te protege, un Dios que está contigo en todo momento y por supuesto que está en tu casa. Y escríbelas en lo profundo de tu corazón. Es otra versión de decir, ponla en la tabla de tu corazón. El corazón para el judío era el centro del ser.
el centro de tu carácter, de tu personalidad. Que tu relación con Dios te invada todo tu ser, de tal manera que si un día te olvidas de Dios, estés inquieto, algo me falta, te falta tu relación con Dios. Lo puedes hacer manejando, lo puedes hacer en el trabajo, lo puedes hacer en la casa, lo puedes hacer en la cocina, lo puedes hacer en la calle, donde quiera que andes, tú puedes mantener una relación viva y fresca con Dios. Y sabes lo maravilloso de esto, es que pueden pasar los años y no te vas a cansar de Él. Van a pasar los años y no te vas a aburrir de Él en ese aspecto. Vamos a ver el segundo pensamiento que les quiero dejar. El segundo pensamiento lo encuentro en el versículo 5, en la primera parte de este versículo 5. Otra práctica es confiando en Dios. ¿Cómo voy a desarrollar un carácter de sabiduría, un carácter que dependa de Dios? Es confiando en Él. Vean lo que dice el versículo 5, primera parte. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Te repito, va a haber decisiones en tu vida, va a haber situaciones en tu diario andar donde tengas que tomar decisiones. A veces no nos damos cuenta, repito, de decisiones pequeñitas, como decidir a qué hora te vas a levantar, decidir qué vas a hacer en el día, a dónde vas a ir, qué trabajo vas a hacer. Son decisiones cotidianas que tú nada más te acuerdas, a lo mejor la tienes apuntada en algún lugar, a lo mejor ya lo tienes en tu mente, y son pequeñas decisiones que de repente tú dices, ahí voy. Pero llega a haber tanta necesidad de Dios y tanta confianza en Dios que le dices a Dios, Dios, ven conmigo. Dios, acompáñame. Dios, manifiéstate. Dios, dame sabiduría. Voy a tratar con tal cliente, voy a tratar con tal paciente, voy a tratar con esta persona que está pasando por un tiempo difícil. Quiero confiar en ti. Me encomiendo a ti. Y si tú diario te encomiendas y confías en el Señor de todo tu corazón, vas a desarrollar una vida de confianza. ¿Por qué? Porque a veces vas a enfrentar situaciones contrarias o situaciones que tú dices, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay este problema? ¿Por qué hay esta dificultad? No importa que todo se vea oscuro, que todo se vea negro, que todo se vea dificultoso. Si tú confías en Dios, Él te va a sacar adelante. Dios nos va a sacar adelante. Confiemos en Él, aunque no entendamos lo que estamos viviendo. Es interesante que David en el Salmo 23 dice, cuando ande o aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense bien, David no está negando la oscuridad. David no está negando que va por un valle. Muchas veces los valles como que se sumen, como que uno se hunde. En lugar de ir hacia una montaña para arriba, en el valle uno siente que se hunde. Dice, y si está oscuro, si hay sombras de muerte, no temeré mal alguno. En una ocasión, un papá le estaba tratando de explicar a su niña esta situación de valle de sombras de muertes. Y lo que sucedió fue que él iba con ella, con la pequeña, caminando en la calle, y de repente pasa un tráiler, pasa una troca grandísima, y al pasar junto a ellos, la sombra de la troca los cubrió. Y él le dijo a su pequeña, ¿tuviste miedo? No, papá. Oye, pero si la sombra te pasó encima.
Sí, pero tú ibas conmigo y me ibas tomando de la mano. Y el papá la agarró y dijo, un tráiler sí nos mata, pero su sombra no nos mata. La sombra del tráiler puede pasar encima de mí, pero no me va a matar. Aunque ande en valle de sombras de muerte. La muerte nos atemoriza y cuando viene la sombra, uno se puede llenar de terror o de miedo ante lo desconocido. Pero si confiamos en el Señor, si dependemos del Señor, puede pasar la sombra encima de nosotros. No temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo. A mí me dio mucho gusto poder estar el día de ayer en casa de la familia Velázquez. Ya eran los últimos minutos, los últimos momentos de nuestra hermana Teresa. Todos los hijos, su esposo Juan, los nietos, todos se les invitó y estaban las tías, estaban las hijas de la hermana Teresa. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren hablar? ¿Quieren esto? Y de repente una de las hijas se le acerca a su mamá y le dice, aquí está el pastor Raimundo, aquí está el pastor. Seguramente en su espíritu, en medio de su agonía, la hermana oyó y oramos y encomendamos su vida al Señor, recordando que ella por muchos años fue una guerrera valiente que luchó contra muchas adversidades, muchas situaciones difíciles para sacar a todos sus hijos adelante. Y gracias a Dios porque yo he estado presente cuando varias personas parten. Parte de mi trabajo es ese. Ahora, además de pastor, pues soy capellán de una empresa hospice y he estado en varias ocasiones y he estado en situaciones donde el sufrimiento es tremendo y la cara de angustia del paciente es tremenda. Pero yo ayer vi, en medio de esos últimos momentos, yo percibí paz, yo percibí algo apacible. Y fue hermoso porque empezamos a cantar Cuando allá se pase lista. Un himno que en vida le encantaba a la hermana Teresa cantar. Y qué tremendo, porque mientras estábamos cantando ese himno, Dios la recogió. Dios la recogió. La hermana Teresa confiaba en Dios. Y algo hermoso que nos compartía la hermana Becky, que ella también estuvo allí, es que cuando le dijeron a su esposo, de más de 57, no me acuerdo cuántos años de casados, 57, 58 años de casados. Ahí luego me corriges, Blanca, por favor. Pero le dijeron a su esposo Juan, dile algo a mamá. Y él lo único que dijo es, pronto nos vemos. Pronto nos vemos. Eso es confianza. Eso es la convicción de saber a dónde va ella y que al rato la voy a alcanzar. Pronto nos vemos. Hay gente que cuando pierde un ser querido dice, lo perdí. Y hay personas que he visto en el panteón gritando, diciendo, ¿por qué te fuiste? Lo perdí. El cristiano no dice lo perdí. El cristiano dice, ya está disfrutando con Dios. Y yo voy para allá.
a disfrutar también de Dios. Eso es confianza, confianza en Dios. Desarrolla confianza. Si tú desarrollas confianza en Dios, confía en el Señor de todo corazón, vas a crecer en un carácter sabio. El tercer pensamiento que les quiero dejar es sometiéndonos a su palabra. Y esta es una parte tremenda. Esto está en la segunda parte del versículo 5. La segunda parte del versículo 5 dice, no dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu... La primera parte era, confía en el Señor con todo tu corazón. La segunda parte es, no dependas de tu propio entendimiento. Eso es sometiéndonos a su palabra. Sometiéndonos a su palabra. Dice un autor que estaba leyendo, es que la definición de un necio es aquel que se cree sabio en su propia opinión, a sus propios ojos. Una persona que se cree sabio dice, yo tengo la razón y todos los demás no. Así que no voy a escuchar a nadie. Nada más voy a escuchar y voy a ver lo que yo creo, lo que yo pienso en ese aspecto. No dependas de tu propio entendimiento. Hay una fábula que los niños muchas veces escuchan. La fábula del famoso tigre y el burro. Y pues pobre burro, le llaman burro, ¿verdad? Pero en una ocasión llega el burro con el tigre y le dice, el pasto es azul. Eso lo pueden encontrar en Google. El pasto es azul, ¿no? Y el tigre, ay, si serás burro. El pasto es verde. No, yo te aseguro que el pasto es azul. Y el tigre, por favor, sal, mira, el pasto es verde. No, el pasto es azul. Y el burro le dice, vamos con el rey. Con el rey, sí, vamos con el león. Que el león decida si es azul o es verde. Y el tigre dice, claro que vamos. El tigre pensando, ya lo voy a ganar porque el león me va a dar la razón. Este es un burro, ¿no? Entonces llegan con el león. Dice, a ver, rey de la selva, ¿verdad que el pasto es azul? El león se le voltea a ver así como muchas veces voltean a ver los leones, ¿no? Sí, el pasto es azul. Y el tigre, pero rey, ¿cómo es posible que le hagas caso a este burro, no? El pasto es azul. ¿Y sabes qué? Te vas a ir castigado tú, tigre, 3 años. Sí, te alejas de nuestra tierra. Y el tigre, pero si el pasto es verde. Y el burro, te gané. Después se va el burro bien contento. El tigre se queda inquieto y se acerca al rey y le dice, rey, ¿de qué color es el pasto? Se le voltea el rey, el león, y le dice, es verde. ¿Por qué no me corregiste? ¿Cómo te vas a poner a discutir con un burro? Moraleja, no pierdas el tiempo discutiendo con burros. El necio cree que es sabio en su propia opinión. Dios nos dice, ¿sabes qué? No dependas de tu pensamiento, no dependas de tu cultura, no dependas de lo que te enseñaron de niño. Porque nos enseñaron cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas y cosas malas. Yo recuerdo que a mi papá no le gustaba recibir visitas en casa. No le gustaba recibir gente en casa. Cuando llegaba una vecina, cuando llegaba alguien a querer platicar, mi papá se metía hasta la cocina, mi mamá pues tenía que salir a hablar con la persona. Y de repente yo como niño me ponía a ver a mi papá
agarrando una escoba y haciendo diferentes cosas. ¿Qué está haciendo, no? Y yo le decía, papá, ¿qué es eso de la escoba? Es para que se vayan las visitas, ¿sí? Casi era como barrer para que se vayan, ¿no? Dije, wow, qué creencia. Gracias a Dios no practico eso. Si quiero que alguien se vaya, no practico eso, ¿no? Pero gracias a Dios, Cristo nos ayuda a ser hospitalarios y a recibir a personas en casa. Pero no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa esto? Sometamos nuestra opinión a la Biblia. Eso es fuerte. Es que yo aprendí así. Bueno, aprendiste así, pero no significa que fue lo mejor. Déjate guiar por la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te ilumine. Pídele a Dios ayúdala, pídele a Dios consejo. Vas a tomar una decisión en cuanto a tu trabajo, en cuanto a lo que vas a hacer, en cuanto a algo con tus hijos. Pídele primero ayuda a Dios. ¿Y sabes qué? Dios te va a ayudar. Dios te va a dar una palabra. Dios te va a esclarecer tus dudas, tus situaciones. Seamos sensibles. Es decir, yo me puedo equivocar. 90% tengo la razón, pero les quiero dar el 10% a los demás. Díganme qué hacer. Díganme qué puedo hacer. ¿Y sabes qué? Eso es humildad. Saber que te puedes equivocar. Saber que puedes fallar. Saber que otra persona puede tener más claridad que tú. Saber que otra persona te puede instruir, te puede orientar. Y el escritor de Proverbios dice, no dependas de tu propio entendimiento. Otra versión dice, no seas sabio en tu propia opinión. Otra versión dice, no dependas de lo que tus ojos ven. Pide opinión de los demás. Busca consejo de los demás. Y esto nos lleva al último punto, al último pensamiento. Viviendo en comunidad. Viviendo en comunidad. Y tienen la misma idea, pero va un poco más profundo esto. Vean lo que dice el versículo 7 del capítulo 3. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Qué tremendo. Hay personas que dicen, wow, qué listo soy. Wow, no se me va una. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Qué significa esto? Que viviendo en comunidad, dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay sabiduría. ¿Qué significa esto? Que otros me pueden enriquecer lo que estoy pensando. Que tal vez yo tenga ciertas ideas o ciertas cosas, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero si yo vivo en comunidad, voy y comparto, voy y pido oración, Dios me va a bendecir. ¿Qué es vivir en comunidad? Dejar que Dios me hable a través de su palabra. ¿Qué es vivir en comunidad? Orar con otros creyentes y pedir ayuda a Dios de algo que estoy enfrentando. ¿Qué es vivir en comunidad? Dejar que Dios guíe las circunstancias y Él vaya acomodando las cosas en mi vida para tomar las mejores decisiones. Hace poquito estaba yo leyendo un texto en inglés que decía más o menos así: tú ora a Dios, confiando que el tiempo es de Dios. Ora, confía, y Dios en su tiempo hará. No en tu tiempo, no en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Y estamos viviendo situaciones
difíciles. Cada quien seguramente en su propia familia, en su propia situación personal o como iglesia. Confía en Dios. Si has orado, si has buscado, si te has reunido para pedir por sabiduría, confía en el tiempo de Dios. Teme al Señor y aléjate del mal. Teme al Señor. Temer al Señor es tenerle respeto, no miedo. Es tomarlo en cuenta. Es respetarlo. Es porque temo a Dios. Es porque con respeto voy y le digo, Dios, guíame. Dios, dame sabiduría. ¿Qué hacer? Dios, líbrame de hacer algo precipitado o de cometer una tontería. Dios, inclusive de que mi hablar no dañe a otras personas. Ayúdame, Dios. Si practicamos estas 4 cosas, repito, las 4 cosas, conociendo a Dios, confiando en Dios, sometiéndonos a su palabra y viviendo en comunidad, llegamos a la conclusión. ¿Cómo sé que Dios se deleita en un carácter transformado y sabio? Porque Él al que ama disciplina. El Padre amó al Hijo y permitió que enfrentara la disciplina del sufrimiento. Él entregó a su Hijo por nuestros pecados para que ahora tú y yo tengamos vida eterna. A veces le pregunta uno a alguien, ¿por qué crees que murió Jesucristo? Y si somos honestos, no tenemos una respuesta completa y clara. Pudiéramos responder, murió porque Dios nos ama. Y eso lo dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en eso de darlo, su Hijo sufrió golpes, sufrió cárcel, sufrió azotes, sufrió una cruz. ¿Por qué? Porque el Padre lo amaba. Y porque el Padre a través de ese camino de sufrimiento obtuvo salvación. ¿Por qué Dios permite que tú sufras, que yo sufra? Porque Dios permite que tú y yo muchas veces enfrentemos dificultades en la vida. Porque nos ama. Y porque quiere producir un carácter humilde y dependiente de Él. Él entregó a su Hijo por nuestros pecados para que tengamos una vida nueva. Gracias, Señor, porque lo que tú empezaste en cada uno de nosotros, tú lo vas a terminar. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a depender de Él. Alguien dijo por allí que el libro de Proverbios fue escrito de manera práctica para poder entender la ley de Dios. La ley de Dios que se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia. El escritor de Proverbios lo escribió de manera práctica para cada situación de la vida, para que tú y yo lo podamos aplicar a nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por este día, gracias porque nos gozamos de tu bondad, de tu fidelidad, del regalo de la vida. Gracias, bendito Señor, por tu palabra que es buena, es hermosa. Gracias, bendito Señor, porque repetimos, le has permitido a Julio cumplir un año más de vida. Y gracias porque podemos ver a su papá y a su mamá entre nosotros compartiendo con su hijo. Señor, bendícenos y guíanos el resto de este día, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado.